El título de este espacio es Sostener el presente. La idea que hay detrás la tomé de un filósofo danés, Søren Kierkegaard, que habla de sostener la paradoja en el hombre de fe, distinto al héroe que tiene como una dirección fija. El hombre de fe es capaz de sostener la paradoja, y en ese sostener la paradoja es capaz de concebir las dualidades y es capaz de llegar a la síntesis. Entonces usé este término sostener y sostener el presente porque el presente hoy se nos hace tan complejo que esperar resolverlo nos haría a veces generar más dificultades o desafíos de los que estamos asumiendo actualmente. Y quiero invitarles a pensar en 5 complejidades para pensar nuestro tiempo. Y pongo ese pensar entre comillas porque más allá de un ejercicio intelectual, quiero invitarles a un ejercicio de sensibilidad, de emocionalidad, de voluntad, de pensamiento, pero también, ¿por qué no?, de suspensión y pausa. Entonces, en ese pensar, entre comillas, procuro incluir una cantidad de competencias y de formas de conocer que, que son necesarias para nuestro tiempo. Hecho esta salvedad, quiero abrir este espacio con una frase de un hombre muy interesante que falleció este año, hace 2 meses, Terry Patten. Terry Patten, para quienes no lo conocen, era un hombre que durante muchos años cultivó prácticas orientales, prácticas, digamos, psicofísicas, meditativas, hizo parte del Instituto Integral de Ken Wilber, hizo un libro sobre práctica integral muy interesante, además fue innovador, emprendedor, y en el último tiempo creó un movimiento muy interesante que se llama The New Republic of the Heart, la nueva República del Corazón. Está allí en las referencias que les envié. Y en ese libro, que es como su testamento, lo escribió hace 2 años, dice: nuestro tiempo es extraño y maravilloso, es salvaje, significativo, inspirador y terrible, y todo está ocurriendo simultáneamente. Claramente estamos en un momento de verdad. Y esto podemos verlo de manera macro en fenómenos tan interesantes como los fenómenos de tecnología exponencial, los fenómenos de una vacuna en menos de un año, fenómenos de, digamos, políticos muy interesantes, pero también estamos viéndolo con complejidades como el cambio climático, como la inminencia de conflictos geopolíticos, lo que está pasando con Rusia en Ucrania, o lo que está pasando con China y Estados Unidos en Taiwán, ni hablar de lo que nos está pasando en la política latinoamericana. Entonces, esta frase es muy interesante de Terry Patten porque nos marca 4 realidades que están latentes en nuestra vida, a veces emergen y son actos conscientes, pero en realidad hoy estamos navegando en estas 4 realidades. La primera, y es que nuestro presente tiene un aspecto terrible y a la vez un aspecto inspirador. Vivimos de unas formas muy confortables. Por supuesto, hay condiciones muy difíciles en la mayoría de países, pero hoy como sociedades llegamos a edades muy avanzadas, tenemos una cantidad de recursos, en la mayoría de países no vivimos en guerras, así que, digamos, hay un aspecto donde podemos construir nuestras vidas y a la vez un aspecto terrible, y esto se relaciona con lo que está arriba, y es que por primera vez en la historia hay un riesgo existencial como humanidad en temas de proliferación, por ejemplo, nuclear, en temas de el futuro de las superbacterias o de los virus, y ni hablar de la crisis climática, nuestra forma de vida, que además no podemos cambiar por más esfuerzos en Glasgow, por más acción coordinada, no estamos pudiendo cambiar, nos está mostrando signos de riesgo existencial. Y a esto se suma
que a pesar de estar en unos ámbitos de mucha abundancia, hay una enorme crisis de sentido individual. Fenómenos como el de la crisis de los opioides en los Estados Unidos, fenómenos como los nini latinoamericanos que ni estudian ni trabajan, fenómenos migratorios muy complejos. Entonces, hay una crisis de sentido que es latente en nuestro tiempo. Tenemos la sensación de estar en un umbral y la pandemia no lo ha creado. El tema, por ejemplo, de que veníamos creando algo, pero eso que estábamos creando ya no tiene la continuidad o la certeza que creíamos. Y hacia el futuro nos hablan de reinventarnos, hay casos extraordinarios de reinvención, pero la mayoría de nosotros está como entre que sí creo y que no creo. Como queriendo crear, que hay más, digamos, las estructuras más sólidas se han ablandado y eso nos da una enorme capacidad de abrirnos a la novedad, pero a la vez existen muy pocas estructuras para apoyar nuestros proyectos. Hay un libro muy famoso que tenía como título Todo lo sólido se desvanece en el aire. Y aparece como recurso cognitivo alternativo, como una manera de estar en el mundo que genera éxito, algo que se llama la mentalidad de paradoja. Y no éxito en el sentido económico, sino en el sentido adaptativo. ¿Qué es la mentalidad de paradoja? Allí lo pongo en un segundo lugar. Albert Rothenberg, un psiquiatra de Harvard, escribió durante años sobre esta mentalidad, estudiando 22 premios Nobel y mostrando cómo llegaron a sus conclusiones más brillantes al considerar contrarios al mismo tiempo. Por lo regular, tendemos al pensamiento unívoco, a escoger blanco-negro, progresistas, conservadores, me gusta un equipo o el otro, y bueno, un poco lo que Rothenberg demuestra es que las personas que tienen capacidad de contemplar formas a la vez contrarias tienen una mejor performance, una mayor eficiencia a la hora de enfrentar desafíos complejos. Popularmente se llama salir de la caja, ¿no? Muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes un modelo que a mí me ha ayudado a diferenciar lo complejo de lo complicado y hacer sentido de la realidad que estamos viviendo hoy. Está muy en boga usar el término es complejo, pero ¿qué significa realmente lo complejo y cómo podemos hacerle frente a situaciones de complejidad o de complicación o de caos o de simpleza? Quiero compartir con ustedes un marco que creó un intelectual muy interesante, Dave Snowden. Dave Snowden trabajó por años en IBM y ahora dirige una corporación que se llama Cognitive Edge, que lo que hace es asesorar gobiernos para enfrentar complejidad. Asesoró el gobiernos de Europa, asesoró gobiernos en Nueva Zelanda, también en Estados Unidos, y él usa este modelito, este marco que se llama marco Cynefin. Cynefin es una palabra galesa que significa hábitat. Pero en realidad lo que quiere decir esta palabra es que cuando nosotros nacemos en un nido, estamos embebidos en un nido de tradiciones, de ambiente, de cultura, del que no somos conscientes. Construimos nuestra identidad aquí, en el yo, pero estamos embebidos en nuestro cuerpo y en una cultura y en un ambiente, con múltiples influencias, que es cambiante, es dinámico, y lo más importante de esto es que no tenemos conciencia. Snowden insiste mucho en que este modelo es un modelo para dar sentido, hacer sentido de una realidad más allá que categorizar. Y esta diferencia para mí ha sido un ampliar de mirada. ¿Por qué?
Porque en las empresas, o cuando, por ejemplo, hacemos planes económicos o hacemos planes estratégicos, nosotros creamos cuadritos y allí ponemos datos. Es decir, el modelo precede a los datos. Y lo que hacemos es que queremos que los datos correspondan a una realidad, categorizamos. ¿Qué pasa muchas veces en temas como, por ejemplo, el presupuesto económico que está tan en boga ahora en Argentina? Yo lo que hago es que trato de llevarlo a una realidad, ese mapa, pero resulta que hay una cantidad de datos emergentes. Entonces, lo que necesito más allá de un modelo para categorizar es un modelo para dar sentido a los datos. Los datos vienen primero y yo después miro el modelo. Y entonces, Snowden propone estas cuatro aristas para comprender la realidad. Él dice, mire, hay problemas. En el centro uno siempre se siente desordenado, eso es lo más importante. En nuestro tiempo uno siente que no puede hacer totalmente sentido a la realidad. Entonces lo que dice Snowden es, observe si la realidad que usted tiene al frente tiene reglas claras. Si usted responde a lo que le está pidiendo esa realidad y la realidad funciona. Un ejemplo muy sencillo, manejar por la derecha. Aquí en Argentina, esto lo aprendí, quien tiene la vía es quien va a la derecha. Si tú no eres de este país o vas, por ejemplo, a Inglaterra, se conduce por la izquierda. Entonces, me siento desubicado, pero observo las reglas y si cumplo la regla, obtengo una respuesta, yo poco a poco puedo ir mejorando mis prácticas. Hay contextos rígidos, hay contextos de normas, uno va al banco y le indican la línea que debe seguir, con el COVID le ponían a uno espacios y marcas en el suelo, si tú cumples, es fácil. Las restricciones son rígidas. El problema de los entornos rígidos o simples, ordenados, es que pueden tender hacia el caos. Y eso es interesante verlo. Todo orden estricto puede tender a lo caótico. Hay otro tipo de modelos que no son tan fáciles para tener respuestas. Es necesario analizar, crear sentido, aprender unas prácticas. Si a mí se me rompe ahora un tubo, a menos de que yo tenga herramientas o capacidades, el tubo del agua va a ser resuelto por un plomero. Entonces, en entornos complicados, yo necesito un experto. Y los seres humanos tenemos la capacidad, el Homo habilis, ese ancestro nuestro, más o menos 2.500 millones de años, ese Homo habilis aprendió a generar un feedback entre un problema y una herramienta. Y lo que va haciendo los entornos complicados es mejorando las herramientas. Para volar un Boeing 727, los pilotos leen un manual y cualquier piloto entrenado que haya leído el manual podría pilotear un Boeing 727. Con buenas prácticas vamos gestionando las restricciones. Ahora, finalmente, ¿qué pasa en entornos complejos? Y es allí donde empieza nuestra mente a fallarnos. Yo llamo a los expertos, pero resulta que al ser un escenario no visto, no predecible, no creado por el ser humano, sino creado por el dinamismo y la interacción de las partes, surgen propiedades emergentes, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces ya no hay que crear sentido a través del análisis, sino a través del sondeo, prueba y error, buscando las mejores fuentes. Piense que lo que pasó con el COVID es que llamaban a los Fauci del mundo, a los más grandes expertos en temas inmunológicos, virólogos, y se empezaron a dar cuenta de que las respuestas no servían para estas preguntas. Entonces fue haciendo sentido de la realidad y lo que ha hecho que sea un hecho interesante para ver cómo funcionamos como humanidad es la construcción de comunidad científica, el diálogo, el compartir. Ese crear sentido va creando a la vez que aparecen los problemas emergentes,
prácticas emergentes. Y eso hace que sea necesaria la adaptación o la aceptación del error. Y esto es muy importante. Con la pandemia tendemos a criticar a los líderes, a las lideresas. Por supuesto, ha habido inoperancias e ineficiencias y torpezas, pero no nos damos cuenta de que en un escenario complejo esta es la manera de funcionar. Y hay un último escenario, y con esto ya cerramos este Cynefin marco o framework, que es el mundo de lo caótico. En un mundo de lo caótico, donde no hay sentido de nada, donde no hay expertos, donde no hay tiempo para hacer sondeo, la recomendación de Snowden es toque piso, ponga el pie en una piedra, apóyese en lo más sólido que tenga y actúe rápido. Él dice que la respuesta, por ejemplo, de la ministra neozelandesa, que cerró todo inmediatamente, fue una respuesta muy interesante desde este punto de vista, porque ya tomó decisiones rápidas y poco a poco lo que empezó a hacer es creando en esta base el mundo más complejo, es decir, se subió a lo complejo. La mayoría de nuestros gobiernos pasaron de lo caótico a lo complicado, algunos restringieron a lo simple y solo al final se dieron cuenta de lo complejo. Interesante analizarlo como marco de referencia. Ojo, es un mapa, no un territorio, pero nos sirve para introducir nuestro tema. Les decíamos al comienzo que esto es sostener el presente. Vamos a hablar de 5 complejidades. Cuando hablo de 5 complejidades, son 5 hechos enormes de los que vamos a hacer sentido, de los que vamos a ver oportunidades y que nos van a ayudar a pensar quizás el presente de una forma distinta. La primera complejidad que quiero traer a la mesa son los llamados hiperobjetos. Quiero que observen esta caricatura, esta ilustración. Salió 2 meses después del COVID en un periódico canadiense y es muy interesante porque aparece una primera ola, que es el COVID-19, una segunda ola, que es la recesión, una tercera ola, que es el cambio climático, y la cuarta ola, el colapso de la biodiversidad. Y en la ciudad aparece un mensajito que dice: estén seguros que si usted lava las manos, todo vendrá o todo estará bien. Y es el ejemplo de nuestras reacciones simples. A veces las personas decimos: deme una técnica, deme un concepto, deme un político, deme un líder para yo tranquilizarme de todas estas olas que son mucho más grandes de lo que yo estoy acostumbrado. Y ese en sociedades democráticas donde ya no tenemos una iglesia establecida, un rey que nos resuelva todo, o una universidad, no tenemos esa autoridad, sino circula tanta información, se nos aparecen estos hiperobjetos que son supremamente difíciles de pensar. Y eso es lo más interesante. La primera condición de los hiperobjetos es que una persona no es capaz de pensarlo todo. Se necesita inteligencia colectiva y se necesita tiempo para hacer sentido de un hiperobjeto. ¿Qué son los hiperobjetos? Son multicausales. ¿Cuál es la causa del COVID? Bueno, hay muchas causas, pero la difusión del COVID es multicausal, son volátiles, son interdependientes, el tema de animales en mercados, el tema del avance exponencial de la biotecnología, el tema de los viajes, el tema de nuestras prácticas sociales, todo está entrelazado y son impredecibles. Entonces, hace 2 semanas nos decían: Omicron tiene estas características, vamos a cerrar África, y resulta que ya está en 77 países. Entonces, son fenómenos muy grandes. Estos fenómenos grandes generan amenazas existenciales, lo decíamos al comienzo, y lo máximo a lo que logran o a lo que alcanzan nuestros líderes y nuestros gobiernos es a mitigar los riesgos. Hoy en día, con el COVID, eliminar el COVID ni siquiera
aparece en el lenguaje de las políticas y los políticos. Es evitar número de muertos, evitar colapso, evitar la propagación, pero no. Eso hace que necesitemos soluciones nuevas y capacidades nuevas. Y cuando digo soluciones nuevas, es nosotros como individuos, capacidades emocionales, capacidades intelectuales, capacidades sociales nuevas, pero también en el ámbito democrático, capacidades de coordinación y velocidad que a veces nuestros estados mastodónticos o enormes no tienen. Entonces se ven frente a estos hiperobjetos como si fueran caballos viejos que tienen que responder a una carrera contra un auto de carreras. Y aquí hago un comentario personal, pero esto está basado en muchos de los autores que ustedes van a ver, y es que los hiperobjetos nos hacen dividirnos muy rápidamente. Digamos, frente al miedo, el ser humano ataca o huye. Es una respuesta muy de instinto. Entonces es muy común que aparezcan los conservadurismos que dicen, mire que nosotros en el 89 hicimos esto, mire que la gripe española generó esto, entonces vamos a conservar lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Y por otro lado vienen los progresistas que dicen, no, pero es que lo nuevo está aquí, eso del pasado no sirve. Y resulta que las dos fuerzas son fundamentales en tiempos de hiperobjeto. La tradición para contarnos cuál es la historia, qué se ha hecho, qué recursos, qué herramientas, qué se hizo mal, y también como alerta del exceso de progreso, porque a veces se pueden generar externalidades o dificultades o riesgos que no estaban previstos por el exceso de carrera. Y el progreso nos sirve para reconocer que estamos ante situaciones nuevas que no habíamos tenido en cuenta. ¿Cuál es la oportunidad de los hiperobjetos? Y aquí, como el énfasis nuestro en hojas de inspiración, es ver dónde están las oportunidades y cómo nosotros como individuos podemos hacer sentido de la realidad, y es ahondar en la comprensión de los desafíos. Más allá de radicalismo sobre un solo tema, un tema tan complejo, por ejemplo, como el cambio climático, que incluye, lo vamos a ver más adelante, desde la producción de alimentos, el transporte, es muy fácil que yo, si me encanta la bicicleta, me vuelva un fundamentalista de la bicicleta, o si no consumo carne, me vuelvo un fundamentalista de la carne, o si, en fin, es muy fácil que tendamos a respuestas unívocas, y la invitación sería a ver estos hiperobjetos con curiosidad para comprender los desafíos y ver dónde, ahí sí, dónde pongo mi agencia, dónde está mi poder. Y aquí Terry Patten nos dice algo muy bello, y es, haz de cuenta que todo en tu vida está bajo tu responsabilidad. Y esto no es cierto, es decir, la mayoría de cosas en nuestra vida quizá no están bajo nuestra responsabilidad, pero este actuar desde la responsabilidad de informarme, de tener pequeños pasos para hacer sentido de la realidad y participar de la solución de estos problemas, me genera una agencia como ser humano que en nuestro tiempo se ha perdido, porque son tan grandes estos objetos que nos damos cuenta de que somos impotentes. Entonces, estas pequeñas agencias generan acciones coordinadas que pueden ser una ventana evolutiva. Ya vamos a ver a qué me refiero con lo de ventana evolutiva. Bien, les pido que por favor miren esta imagen y pueden ver, quizá a primera vista, depende de dónde estén, dónde esté su mirada, pueden ver a dos adultos mayores mirándose uno a otro bajo la luz de una lámpara, abrazados por una manta, pero también pueden ver una mujer sosteniendo un cuenco sobre su cabeza mientras un hombre le canta con su guitarra, y atrás, en lo que sería la oreja del hombre adulto mayor, hay una mujer asomándose, una doncella. ¿Qué nos genera esta imagen? Y aquí viene el cuarto, o sería el segundo, desafío o complejidad de nuestro tiempo. Darnos cuenta de que nuestro mayor patrimonio hoy, lo repito,
nuestro mayor patrimonio hoy es nuestra atención. Y aquí quiero mencionar 5 razones por las cuales nuestra atención es nuestro mayor patrimonio hoy. Las neurociencias nos están mostrando que los seres humanos tenemos capacidades cognitivas limitadas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra atención sostenida no puede ser mantenida por largo tiempo. Es más, la Universidad de Los Ángeles hizo un estudio muy interesante hace unos 3, 4 años, donde demostró que el 47% del tiempo estamos distraídos. Entonces, las capacidades pueden ser entrenadas, pueden ser mejoradas, pero nuestros entornos nos llevan hacia la distracción. Un ejemplo de ello es que hemos perdido la capacidad de lectura lenta, hemos perdido la capacidad de escribir de forma manuscrita, y eso ha afectado nuestra coordinación y nuestra relación con nuestro cuerpo y el conocimiento, la memoria, en fin. También, y ahí yo cito en esta lista que les he compartido a Daniel Kahneman, psicólogo que ganó Premio Nobel de Economía, aparecen muchos sesgos cognitivos que nos impiden tener visiones de nuestro entorno más precisas y más sofisticadas. Y uno de esos sesgos cognitivos del que Kahneman escribe en su libro Piensa rápido, piensa despacio, es el sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros recibimos una información que contradice nuestras perspectivas. Alguien hablándonos sobre un argumento, un estudio científico que contradice lo que yo pienso. Tiendo a desestimar lo que contradice y aprobar lo que está de acuerdo conmigo. Y esto es algo que usan las redes sociales. Y aquí viene el tercer elemento. Hoy, eso que nos parece tan gratis como Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, es en realidad una economía alrededor de la atención. Hoy lo que vale es nuestra atención. Y es una guerra asimétrica. Hay compañías de 3 trillones de dólares con mucha inversión en inteligencia artificial para hackear nuestra mente. Estos sinfín de los feeds de Instagram y Facebook, estos me gusta, que es una de las innovaciones de Facebook que más ha costado, hace que nosotros estemos sometidos a nuestro sistema de recompensa, y lo que está generando, me encantaría que pudieran acercarse a ello. Hay un podcast que salió hace 2 meses entre Daniel Schmachtenberger, un filósofo social fascinante, y Tristan Harris, un experto en ética informática. Tristan Harris hizo parte del documental de Netflix El falso dilema, o el dilema de las redes sociales, y ellos muestran en este diálogo cómo hacen énfasis de los informes del Washington Post, donde se afirma que Facebook conoce y reconoce que ha usado sus redes sociales para, por ejemplo, generar odio, porque el odio genera más sentido de recompensa. Si yo odio al otro, me siento entusiasmado. Entonces sesgan mediante el algoritmo y profundizan el odio. Han filtrado también exclusiones a ciertos grupos y han afectado sobre todo a adolescentes mujeres con el tema de su apariencia física. Y todo eso lo sabe Facebook, lo sabe Meta, que ahora cambió. Y específicamente Metaverso, que es uno de los, si no saben qué es, creo que acá nos acompaña un experto en el tema. Si no saben qué es, mírenlo, porque hay mucho dinero allí invertido y va a ser exactamente o muy parecido a lo que estamos experimentando de los avatares en redes sociales, y es que vamos a poder construir o entrar en mundos virtuales y vamos a estar allí conectados toda nuestra atención en estos escenarios. Cuarto elemento de la atención y por qué la atención es nuestro mayor patrimonio. Hay una epidemia de información, de infodemia, de desinformación, y ya se ha
vuelto la mentira intencional una forma de desinformar. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que es una manera de reducir reputaciones, destruir carreras políticas, artísticas, pero lo más grave es que genera movimientos culturales y humor social alrededor de causas que no siempre están respondiendo a los hiperobjetos. Es el tiempo de la posverdad. ¿Cuál es la oportunidad de esto, de todo esto que he mencionado, de reconocer que nuestras capacidades cognitivas son limitadas, de reconocer nuestros sesgos, de reconocer que hay una economía de la atención? Bueno, una humildad epistémica. ¿Qué quiere decir una humildad epistémica? Reconocer que no voy a ser capaz de conocer la realidad tal como es, que hay una construcción constante, que hay visiones más refinadas que otras, y eso me invita a que mi aparato cognitivo deba ser entrenado y deba ser sofisticado. Es un llamado a la educación, es un llamado a nosotras y nosotros como padres, es un llamado a tener mejores discursos, a generar pausas, ya lo vamos a ver, porque hoy en día nuestra atención está en jaque. Vamos llegando a la mitad de nuestras 5 complejidades. Esta la estamos viviendo en Latinoamérica, pero es hoy el centro del debate político en Norteamérica, y esto se está expandiendo como pólvora a distintos lugares. Ya ustedes lo saben, identidades nacionales, identidades étnicas, sociales, raciales, de género, sexuales, etarias, partidarias, de norte, sur. Estas distintas identidades hoy son el debate. ¿Qué vienen a cuestionarnos estas identidades y por qué son tan importantes? Porque lo que hemos construido como democracia, lo que hemos construido como género, lo que hemos construido como las edades de desarrollo, hoy están en disputa, como dice Judith Butler, el género en disputa. ¿Y qué está en disputa? Esta idea del colonialismo, por ejemplo, de que nuestros contenidos nos venían desde un centro europeo y nuestra educación, nuestras maneras eran europeas. La relevancia del privilegio, que ciertas clases sociales, ciertas razas, ciertos países han tenido un privilegio, las relaciones de poder, por ejemplo, entre lo masculino y lo femenino, entre hombres y mujeres, en temas de salario, en temas de voto, en temas de uso de su cuerpo, en temas de manifestación, el tema de la distribución de la riqueza. Creo que acá en esto de la identidad todavía nos parece normal que haya ricos, nos parece ricos multimillonarios, nos parece una curiosidad que aparezca en Forbes, que la fortuna de Elon Musk o de Bezos haya crecido durante la pandemia. Digamos, todavía no nos parece tan extraño. Sí nos parece más extraño el tema del racismo, de la esclavitud, aunque todavía en ciertos países sigue siendo un tabú hablar de racismo. Y el cuestionamiento, por ejemplo, del patriarcado. Y aquí hay un fenómeno como todo, la complejidad, y es qué tantas vueltas le damos a la tuerca, ¿no? Hay un proceso de construcción de eso que implica mirar qué señales ha dejado eso en mí, cualquiera de estas identidades, en qué situación tengo el patriarcado, en qué situación tengo el privilegio blanco, en qué situación me manifiesto como heterosexual, en qué situación pertenezco a norte-sur, como ser consciente de nuestra posición en el mundo y desde dónde habla nuestra voz. Y ese es un proceso de construcción que es muy recomendable y es una gran oportunidad. Hay un ejercicio de otra vuelta de tuerca que es el avance de la demolición. Y ahí a veces, y aquí yo no tomo partido, pero es lo que se ve a veces, cambio mi posición de víctima por la del victimario. Y entonces se generan grandes conflictos como los que mencioné en los Estados Unidos. Hay también un fenómeno de reparación histórica, que están pidiendo ciertos pueblos y ciertas personas por
digamos, por las consecuencias que se han tenido. El caso más emblemático fue López Obrador cuando le pedía reparación a España por la colonización y bueno, cuando uno lee las respuestas de España, tal vez en la manera como fue hecha, son risibles, se ríen de las pretensiones de López Obrador. Y la mayor problemática de las identidades es el énfasis en la diferencia hasta un punto en que los grandes desafíos o hiperobjetos pierden coordinación colectiva. Y esto es muy interesante. Se han apartado tantas las posiciones por temas raciales, de género, partidarios, que cuando tenemos que hacer frente a COVID, crisis climática, desigualdad, pobreza extrema, crecimiento en K, es decir, los más ricos ganan más y los más pobres ganan menos, temas educativos, estamos muy aparte y no hay forma de conectarlo. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de estas identidades? Primero, el duelo personal, darnos cuenta del sufrimiento ancestral, ver los puntos ciegos, ver en qué lugares me manifiesto con estas identidades. Es un aprendizaje de ensayo y error y requiere una paciencia colectiva y un cuenco colectivo para que estas identidades nos permitan a personas que quizá no hacemos parte de estos colectivos comprender, escuchar. Es un espacio para nuevas inteligencias colectivas y también para identidades fluidas, que creo que es un fenómeno fascinante. Hay un autor que les recomiendo allí, de apellido Rushkoff, que escribe un libro precioso que se llama Human Team. Y no les quiero alargar la historia, pero esencialmente él ha sido asesor de Apple y de grandes organizaciones, y a él lo llaman 5 ricos del mundo, le pagan $100,000 por una sesión de 1 hora para que les diga en qué lugar deben vivir para evitar la gran catástrofe que viene. Y este señor sale descorazonado de ese encuentro y empieza a escribir este libro diciendo, miren, los grandes desafíos de la humanidad precisamente han ocurrido por esa mentalidad de quererme salvar o querer salvar a mi grupo. Y hace una elaboración preciosa sobre el equipo humano y la activación de capacidades colectivas. Este es el tema quizá de nuestro tiempo: Greta Thunberg, Glasgow, grandes activismos. Somos hijas e hijos de este cambio de la naturaleza, de nunca ver un reciclaje en nuestra casa, empezar a separar basura, empezar a ser conscientes de los plásticos de único uso, empezar a compostar, querer tener una huertita. Somos hijas e hijos de la crisis de la naturaleza. Y el primer desafío que se nos aparece, que ha sido denunciado por intelectuales como Joanna Macy, como Charles Eisenstein, como Bill Plotkin, es nuestra gran separación. Vivimos en lugares muy, muy separados de los ritmos de la naturaleza y nos hemos enfrentado hoy a la encrucijada de que queremos salvar el mundo sin pertenecer a él. Y eso psicológicamente es el primer paso para empezar a reconocer que ese hiperobjeto del cambio climático, ese hiperobjeto de la crisis de conservación, pasa por nuestra voluntad, pero también por nuestro corazón y nuestro pensamiento. Si no empezamos a pertenecer y a reenamorarnos del mundo natural, va a ser muy difícil que encontremos nuevas formas de crear con interdependencia. Además, hay un modelo, y en esto ustedes saben mucho más que yo seguramente, de crecimiento ilimitado. Fíjense qué interesante cómo estamos midiendo la salida de la pandemia, no en términos de resiliencia, no en términos de aprendizaje colectivo, no en términos de duelo, sino en términos de cómo vamos a crecer, ¿no? Este rebote, el famoso rebote del que hablan los economistas. Y cómo la inequidad nos parece justificada, lo decíamos hace un momento.
cómo el tema de la naturaleza es como un cuenco que está lleno de agujeros. No hay por dónde empezarlo a resolver. Es un problema energético que está relacionado con la descarbonización de la energía, está un problema de transporte por las emisiones, es un problema de alimentación en temas de ganadería, de producción, de tierras que se están devastando para la agricultura y por lo regular agricultura monocultivo, y el tema de la pobreza. Y tenemos un mundo con unas altísimas tasas de pobreza y la manera que aprendimos los seres humanos para sacar a la gente de la pobreza es produciendo más. Entonces es un modelo que por donde se le mire hace aguas. Aquí yo quiero centrar la atención en una pregunta por los activismos, porque los activismos también tienen distintas agencias y distintas agendas, ¿no? Desde la conservación prístina de algunos lugares naturales, pasando por el tema de residuo cero, pasando por los temas que comentábamos hace unos momentos de empezar, por ejemplo, a enfocarnos o en la tecnología, nuevas formas tecnológicas, o en dar pasos atrás y retirarnos a comunidades para tener formas de vida similares a las de la permacultura. Hay casos muy interesantes como el Schumacher College, que ha expandido maneras de estar en el mundo un poco relacionadas con el descrecimiento o decrecimiento. Y hay agendas que están más enfocadas en hechos específicos. Entonces, el gran problema de estos activismos, volvemos a lo mismo, es poca coordinación, mucha virtud, a veces poca estrategia, y en los ámbitos que le hacen resistencias poderosas, hay mucha estrategia y a veces poca virtud. El capital importa mucho en esto, incluso las nuevas tecnologías están siendo desarrolladas por capitales enormes. Y para citar un solo caso, el tema del litio en el transporte y las baterías de litio, el caso de Tesla, son una solución tecnológica a la emisión de carbono, pero vuelven a reafirmar las dinámicas de extracción, en el caso de litio, en minas argentinas y bolivianas, generando dificultades en la tierra y contaminación en la tierra donde se extrae este recurso, pero además condiciones de trabajo muy, muy cuestionables. ¿Cuál es la oportunidad con respecto a la naturaleza? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que desde el Homo habilis, 2.500 millones de años, nuestros ancestros, el ser humano ha descubierto la manera de enfrentar problemas mejorando herramientas, siendo eficiente en un territorio y por lo regular depredando el territorio. Las grandes civilizaciones han caído por el exceso de depredación. Y no podemos resolver este problema y este gran desafío con esa misma lógica cultural. Necesitamos una nueva manera que no solamente vea ir hacia adelante, extraer, mejorar, ampliar y seguir viviendo lo mismo, sino que empiece a ser creadora de vida y que empiece a ser un modelo, eso, que promueva vida y que genere cambios en el orden civilizatorio. La última, que me atraviesa directamente y que creo que es donde vamos a poder tener más agencia, está relacionada con el sentido o la pérdida de sentido. Futuro del trabajo, 50% de los trabajos que existen hoy no van a existir en el futuro. Esto genera una impotencia aprendida de las personas que a veces no tienen trabajo, no tienen un estímulo, una curiosidad para estudiar y generan una sensación de que no hay nada más que hacer sino el sobrevivir. Y si a eso le oponemos la gente que está trabajando eficiente en grandes empleos, aparece algo que el filósofo coreano Byung-Chul Han llama la sociedad del cansancio, y es que nos hemos vuelto jefas y jefes de nosotros mismos. La inteligencia artificial está llegando a niveles donde no solamente nos hackea la atención, sino que es una tecnología exponencial para la que ni los gobiernos ni nosotros como seres humanos estamos preparados.
para limitar. Hoy Yuval Harari, el intelectual israelí, dice, es la primera vez en las civilizaciones que alguien puede entrar a mi mente y controlarme mediante este tipo de reacciones de sistema de recompensa. Entonces es muy preocupante, y la guerra cultural que les mencionaba entre identidades y nuestro enorme desequilibrio entre intimidad y libertad. Queremos estar con otros, pero hemos perdido nuestra capacidad de estar con otros, nuestra intimidad, y nuestras libertades se ven cada vez más restringidas en términos de vigilancia, en términos de limitación de nuestras posibilidades. La recomendación o la oportunidad es que este hacer o este tener le podamos empezar a dar sentido. Si mucho del trabajo lo van a hacer las máquinas, que empecemos a generar acciones y actividades que sean solamente del ámbito humano, y un ser, un cultivo interior al servicio de estos hiperobjetos, al servicio de nuevas capacidades. El cultivo de la sabiduría, que suena muy autoayuda, pero ya hay universidades, hay instituciones, hay gobiernos que se han dado cuenta de que solo el cultivo de lo proposicional o el cultivo de lo emocional incluso no es suficiente, que es necesario generar psicotecnologías, ampliar competencias relacionadas con cómo hacer sentido de la realidad y cómo hacer un sentido que tenga como base no solamente lo que yo pienso o creo de la realidad, sino también mis valores profundos y, por supuesto, cómo activo mi agencia, cómo activo mi creatividad. Este desacralizar la existencia es una recuperación del tiempo griego del kairos, contrario al cronos, a ese dios que se comía a sus hijos y que Goya retrató tan claramente. El kairos es el tiempo del arte, es el tiempo de la intimidad, es el tiempo del amor, es el tiempo de permitirme ser cazadora y cazador de bellezas. Y también la búsqueda de sentido es la construcción de espacios de comunidad. Le dicen a Daniel Schmattenberger, que es este intelectual norteamericano, en este podcast sobre redes sociales, le dicen, bueno, pero ¿qué puede hacer una persona para hacerle frente a esto que está pasando en el mundo de hoy? Y Daniel Schmattenberger responde, si puedes en las noches, una vez por semana, reunirte con un grupo a tocar un tambor, si puedes juntarte junto a un fuego para oír historias, si puedes estar en la naturaleza, si puedes hacer parte de un espacio donde sientas el dolor del mundo y poder servir a esos que están adoloridos, esos son los espacios que nos empiezan a generar capacidad de hacer sentido de la realidad. La palabra cristiana para esto es ágape, las primeras comunidades cristianas. Y es muy interesante que lo diga uno de los mayores filósofos que asesora gobiernos en temas de crisis existencial y riesgos, que su gran respuesta a personas como nosotros que no tenemos quizá el poder de Jeff Bezos o de Biden, es empiece otra vez a construir pequeñas células y espacios de comunidad para lograr lo que Ken Wilber llama el tipping point, el punto en el que la conciencia y la inteligencia colectiva llega hasta tal nivel que se genera un cambio cultural. Pequeños pasos para que abramos un poco la conversación. Y aquí quiero dar un paso atrás y recordar que este es un pensar, sentir en público. No pretendo recomendar o decir que lo entiendo todo, al contrario, habitan en mí muchas dudas, preguntas, vacíos, pero este pensar en público es un poco la intención de Hojas de Inspiración, y por ello estos pequeños pasos a la manera japonesa del Kaizen lo que buscan es inspirarnos a recuperar este territorio de templo, ¿no? El contemplar es estar en el templo desde donde podamos ver la realidad con otros ojos. El pequeño paso para dar y hacer sentido a la realidad es la calidad de las fuentes.
evitar al máximo los grupos de WhatsApp, a menos de que se distribuyan temas interesantes. Twitter es una de las redes más violentas y con mayor animadversión, y es muy interesante porque Twitter realmente no tiene una gran influencia en el macro de las redes sociales, no se mueve una gran cantidad de información, sin embargo, el algoritmo privilegia esta animadversión y este odio, estas grandes discusiones. Es un ejemplo de espacios para acercarse, no quiere decir alejarse del Twitter, pero usarlo de una manera estratégica, seguir las cuentas que tengan calidad de fuentes, verlo como una pequeña biblioteca, empezar a acostumbrarnos nuevamente a las opiniones profundas, cultivar el tiempo fuera de las redes, el tiempo fuera de la información, tener mucha conciencia de interdependencias, de dónde viene este comentario, qué lo trae detrás, este ejercicio de mente activa abierta. Con respecto a la atención, enterarse de cómo funciona la economía de la atención, enterarse de cómo funcionan los algoritmos, enterarse, sin entrar en este tema de conspiración, darse cuenta de que es una economía que incluso es más misteriosa que el sistema financiero, que está mucho, mucho más atrás y que hoy en día está en nuestra vida todo el tiempo. Todo el tiempo estamos dejando señales. Cultivar la agilidad emocional, que quiere decir darme cuenta que me duela, darme cuenta de las limitaciones que tengo y a la vez permitir soltar y usar las herramientas, pero darse cuenta de que tenemos una vida más grande que esas herramientas. Y insisto en esto que para mí, por supuesto, me habita la arrogancia, me habita a veces darme cuenta y sentirme muy seguro de mí mismo, pero esto de volver a la humildad epistémica mediante la presencia y la conciencia de que tengo muchos mecanismos cognitivos que me ayudan, pero me fallan. Las identidades visiten páginas que tengan diálogos entre contrarios de buena fe, aprender a acercarme a quien no piensa igual y tratar de ser curioso más allá de sus opiniones, que a veces quizás son beligerantes, de cuál es su estructura moral. Hay personas que quieren conservar, les interesa más las tradiciones, la justicia, el mérito, y hay otras personas que quieren el cuidado, que quieren que las personas, digamos, logren su potencial, pero desde abajo. Miren cuál es la estructura moral y eso hace que uno empiece a darse cuenta de que en el fondo es posible habitar una gentileza y es posible identificar conciencias de la posición que cada uno y cada uno jugamos. Con respecto a la naturaleza, y esto me lo ha enseñado una persona con quien comparto la vida, que es Lakshmi, y es empezar a habitar más la naturaleza, como estos nuevos animismos de la ecopsicología, incluso jugar a caminar descalzos. Hay un libro precioso que no incluye allí, que se llama Devenir Animal, de David Abram, que ya está en español y que es una joya, porque Abram nos enseña a reencantarnos con el mundo. Y a la vez empezar a ver activismos estratégicos, quiénes están haciendo tipping points en cada uno de sus lugares, quiénes son los más genios en cada uno de sus lugares, y seguir cómo hacen estas estrategias para aprender y quizás nuestros pequeños pozos podamos hacerlo. Y por último, ya los budistas hablan de la sabiduría y la compasión, ese ejercicio de autoconocimiento, de estar en el centro de lo mejor de mí, y a la vez esta apertura de corazón para que las personas tengan una buena vida, sean felices y tengan paz. Una última frase. Otto Scharmer, creador de la teoría U, si no lo conocen, investiguenlo. Hay un curso de teoría U gratuito. Es uno de los, para mí, de los lugares donde está emergiendo el futuro. Trabaja con las Naciones Unidas. Nos visitó aquí en Argentina. Y Otto Scharmer en su libro nos propone 3 salidas frente a la crisis contemporánea. Nos quedamos paralizados y nos ceñimos a los patrones existentes y con eso escapamos, salimos del paso. Nos cerramos en banda y volvemos a conductas ancestrales instintivas, a apartarse.
o nos abrimos y saludamos lo que quiera emerger, avanzar.